Tenemos ya a la escucha a Miquel Pellicer, es periodista, antropólogo, experto en comunicación política y autor de La comunicación en la era Trump. Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Decía María Carou que Kamala Harris había llamado personalmente a algunos votantes. En el caso de Trump tenemos a Elon Musk prometiendo beneficios, dinero. Todo esto nos suena muy marciano, ¿no? Sí, realmente desde un punto de vista político y de sistema electoral es una cosa nueva que se suma ya a la propia configuración de este factor X, de esta plataforma que ha evolucionado de Twitter a X, en la cual el algoritmo ha favorecido claramente a los intereses de Trump. Se han desbloqueado perfiles de la ultraderecha que desde el año 21 estaban suspendidos, y por otra parte también diríamos que Elon Musk ha hecho un poco de compañero de ticket de Donald Trump, y de alguna forma estos días se decía, según un estudio de una fundación, que las mentiras o los mensajes inciertos y de desinformación de Elon Musk han sido vistos por más de 2.000 millones de visualizaciones en su plataforma. Por tanto, ha contribuido siendo pues ya no solo una plataforma de apoyo, sino una plataforma de difusión del trumpismo y de las mentiras del trumpismo. Sí, esto hay un dato interesante, que es que él también ha sido el único CEO de una plataforma que ha manipulado el algoritmo de su propia plataforma para que los usuarios le lean más a él. Es decir, incluso si no sigues bueno, eso es lo que haríamos cualquiera, ¿no? Ya que te compras Twitter, pues hombre, lo de menos es que y tener más seguidores, ¿no? Ser el que más tiene. Claro, eso. Ya que te pones. Pero en los últimos días se ha investigado también el hecho de que está favoreciendo los contenidos de la ultraderecha para que se vean más que los contenidos de opciones demócratas, candidatos demócratas o periodistas demócratas. Ha estado manipulando el algoritmo para desaparecer o para, como dicen ellos, ¿no?, ghostear a determinados periodistas, activistas y personas más alineadas con a lo mejor la campaña de Kamala Harris, o simplemente gente que está facilitando información veraz cuando él está promocionando otro tipo de cosas. Y en cuanto a esta especie de concurso que ha anunciado del $1.000.000 para los que vayan a votar, hay que aclarar que es que he estado oyendo por ahí en la radio que decían que era ilegal porque estaba en contra de las leyes electorales, pero no, parece ser que hay dos demandas contra este, no sé, esfuerzo electoral que se acaba de inventar, y son demandas de consumo, es decir, está regulada la protección del consumidor en este tipo de actividades, y parece que no se han cumplido los mínimos apropiados, y aparte uno no puede crear una lotería así por las buenas, ni siquiera en Estados Unidos, y aparentemente también incumple las leyes de la lotería. Así que es improbable, lo digo por si a alguien se le ocurre votar para que le toque el $1.000.000, yo creo que no va a pasar. Marta Peirano, Miquel Pellicer, como expertos, yo quiero lanzaros la siguiente pregunta. ¿No le estamos dando demasiada importancia al factor X? Yo creo que no. Le estamos dando la importancia adecuada, porque X, antes Twitter, era el centro del debate político, era el lugar donde se encontraban los periodistas con los políticos, con los activistas y con las agencias de comunicación, y por lo tanto era el lugar donde estaba centralizado el debate sobre la democracia, sobre todo en momentos como este, ¿no? Una de las novedades de este año es que uno ya no puede enterarse de lo que está pasando simplemente mirando Twitter, ¿no? O al menos tener una idea de qué es lo que está ocurriendo. Parece hasta que hay calma chicha en Twitter, porque se ha fragmentado tanto debido precisamente a las maniobras de su nuevo dueño, que ahora hay gente en Threads, hay gente en Blue Sky, hay gente en Mastodon, hay gente que no sabe dónde está. El propio Trump tiene su propia red social, ¿no? Con Truth Social. De hecho, he visto en X, antes Twitter, he visto que alguien en Estados Unidos estaba avisando ya de lo que nos viene, porque acaba de colgar él en Truth Social un mensajito diciendo que se están produciendo falseamientos del voto en Filadelfia, y que él aplicará la ley cuando sea presidente de los Estados Unidos. Es algo más que un aviso o una amenaza, ¿no? Y, hombre, yo sí que creo, como Marta, que en cualquier caso le prestamos atención la debida,
no solo en Estados Unidos, sino también en España, ¿no? Por mucho que queramos, realmente el debate, por lo menos mediático-político, sigue ahí. Otra cosa es luego lo que pasa en la calle, ¿eh? Porque muchas veces estamos en esta burbuja y yo creo que nos pasa a los que estamos aquí. Personalmente a mí me pasa que a veces estoy tan metido en esa burbuja que creo que salgo a la calle y creo que me va a pasar algo, incluso del nivel, por ejemplo, de insultos que recibo en la red, y sin embargo en la calle te encuentras a gente que te dice cosas fantásticas, ¿no? Hay a lo mejor un poco más de un abanico más amplio en la calle que en X, antes Twitter. Miquel. Lo cierto es que los periodistas y los políticos y el debate político se centra mucho en Twitter, pero no podemos evitar analizar otras redes sociales. Estos días también Meta hacía públicos, o se hacía público, pues los millones que ha ganado gracias a los mensajes electorales y a la propaganda política, y de alguna forma también se ponen en entredicho pues estos filtrajes o de alguna forma cómo están actuando otras plataformas como TikTok o YouTube en todos estos pues momentos electorales. Venimos de un contexto de Donald Trump, de la presidencia de Trump, donde se contabilizaron más de 30.000 mentiras del expresidente, y de alguna forma pues la maquinaria trumpista, pues muy basada en redes sociales y una estrategia pues este año muy basado en las plataformas de podcast, las plataformas audiovisuales como YouTube, como Twitch, etcétera. También ha habido pues de alguna forma una distribución de los mensajes bastante elevado, más allá de Twitter. Es decir, sí que es verdad que Twitter tiene una centralidad en el debate, pero el resto de redes sociales, desde el punto de vista de la era de la atención y de la atención mediática, pues ha traspasado fronteras en cuanto a esta atención mediática. Fijaros que el Pew Research Institute, por ejemplo, ya dice que la mayoría de los votantes republicanos, si se tienen que informar, no se van a los medios tradicionales, sino que se van a TikTok, y esto pasa en gran medida también en lo que son jóvenes votantes de Estados Unidos. Por tanto, se está desplazando lo que es la notoriedad informativa de medios a redes sociales. Sí, además de desplazando, yo creo que la clave aquí está en esta descentralización, porque efectivamente los nuevos jugadores este año, que antes no tenían tanto peso, son definitivamente TikTok, que ya no es ese sitio donde los adolescentes se coordinan para hacer bailes en el colegio, sino que se ha convertido verdaderamente en un fenómeno político en sí mismo, pero también Telegram. Y interesante que antes hablábamos de Truth Social, que es la plataforma que ha creado Trump, porque Kamala está tuiteando desde la mañana, está tuiteando vídeos desde hace muchísimas horas sin parar, y Trump, sin embargo, ha dejado un vídeo esta mañana y se ha ido porque está tuiteando en Truth Social, ¿no? Entonces, siento que ha habido como un desplazamiento de la actividad, por un lado, de los demócratas hacia lugares de cierta visibilidad, pero por el otro lado, de los republicanos a lugares muy oscuros, como por ejemplo pero también Telegram. Ahora mismo todas las operaciones de coordinación, de disrupción del voto se están realizando precisamente en plataformas que no son redes sociales, sino que son plataformas de mensajería, ¿no? Y que, a las que no podemos tener acceso porque son básicamente sistemas de comunicación de masas clandestinos. Es muy interesante lo que contáis, Marta, Miquel. Miquel, como periodista, como antropólogo, ya más allá de las elecciones estadounidenses, aunque está muy relacionado con también esa fractura estadounidense, esa crispación, esa polarización que también hay a través de las redes y que luego se refleja de alguna forma en la sociedad, pero también como antropólogo, ¿qué nos pasa cuando entramos en las redes? Que parece que hacemos todo aquello que no hacemos en la calle. Es decir, hay gente que en las redes actúa de una forma, y pasa también con algunos partidos políticos, vosotros lo sabéis, Lourdes, Javier, que en redes sociales son mucho más agresivos, los discursos son mucho más fuertes, más ácidos, y luego hablas con ellos y son completamente normales. Es que de entrada hay una tiranía, yo me rebelo contra ello, y como soy una antigua y a mucha honra, pues lo defiendo. Vivan las subordinadas. ¿Por qué no podemos seguir hablando en subordinada? ¿Por qué no podemos escribir en subordinada? O sea, la gente a la que nos dirigimos es tan inculta, corta de interés, que no puede soportar efectivamente frases que tengan más de 140 caracteres, de verdad. Eso es lo que estamos alimentando. Y luego, esto me estaba pareciendo tan interesante como aterrador lo que estaba escuchando, porque tendemos a estar en la burbuja de las redes sociales y a veces perdemos, incluso los que tenemos la obligación de palpar lo que ocurre en la calle,
tendemos a equiparar eso que se mueve en las redes con lo que ocurre realmente en la calle y hay como una disonancia, pero me pregunto cuánto tiempo va a haber esa disonancia, es decir, durante cuánto tiempo vamos a poder tener como una suerte de dos mundos paralelos o que a veces se entremezclan, pero ¿cuándo llegará el tiempo en el que quizás los jóvenes ya no se relacionen en la calle y solo se relacionen en las redes sociales y el verdadero universo sea eso que hacemos con la tecnología y no como estamos ahora en este estudio hablando a medio metro de distancia, ¿no? A medio metro y en conexión también con Nueva York. Ahora contestamos algunas de esas preguntas, Miquel, pero permíteme que salude a Juan Manuel Benítez, es profesor de periodismo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho que decir también desde allí de estos asuntos que estamos tratando, ¿no? Como profesor de periodismo, el tema de las redes sociales, el tema de la polarización. ¿Hasta qué punto la juventud estadounidense está también polarizada? Bueno, la juventud estadounidense está tan polarizada como el resto de la sociedad en Estados Unidos. Llevamos años en los que las redes sociales tienen un gran impacto, sobre todo en la cantidad de desinformación que se comparte, pero ya veníamos de hace tiempo básicamente con medios de comunicación dominantes que crean una realidad alternativa y cultivo de lo que luego vimos en el año 2016 con la primera candidatura de Donald Trump. Creo que es importante señalar que esa desinformación o mala información la realidad paralela no comienza con la aparición de Twitter o con otras redes sociales, sino que ya venía de atrás con medios muy partidistas y que eran altavoz y llevan mucho tiempo siendo altavoz del Partido Republicano sobre todo y también en cierta medida de los sectores más progresistas del Partido Demócrata. Usted lidera allí la cobertura de las elecciones que están llevando a cabo esos alumnos de periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿Cómo es esa próxima generación de periodistas políticos que me imagino está muy sensibilizada ahora mismo con lo que está pasando? Será un día para ellos, si no el más importante, de los más importantes, ¿no? Pues sí, es una generación bastante bien preparada. Estoy ahora mismo hablando con vosotros desde el edificio Pulitzer aquí en el campus de la Universidad de Columbia y tengo nos vamos a poner de pie. ¿Sí? ¿Qué nivelón? Ya no hablamos más en toda la noche. Más de 20 estudiantes ahora mismo, alumnos que están coordinando toda la cobertura con más de otros 50 estudiantes que tenemos por toda la ciudad de Nueva York, también en Washington, en Pensilvania y que están haciendo una cobertura muy completa en un blog que tienen en la página de internet de la Facultad de Periodismo de Columbia y luego también estamos a la espera de que comiencen a las 9 de la noche, cuando cierran los centros electorales aquí en Nueva York, comenzarán a producir un espacio de televisión de hora y media en el que van a hacer diferentes entrevistas y van a hacer un repaso de lo que ha sido esta jornada electoral en la ciudad de Nueva York y en los estados colindantes. Qué bonito, ¿no? Hacer ese trabajo, además, desde ese edificio tan emblemático. Ellos también se están armando, ¿no?, de esas herramientas contra los bulos, contra la desinformación. Son los enemigos del periodismo, los enemigos de la información, la propaganda, los bulos, la desinformación, todo eso, ¿no? Son una generación que está muy interesada en conocer la realidad como es y no la realidad inventada o la realidad figurada que muchas veces vemos en las redes sociales. Y están muy preparados para proporcionar un servicio informativo, un trabajo periodístico basado en la verificación y en reportar la realidad tal y como es. Y creo que es una generación también que está muy preparada en lo tecnológico para crear esas herramientas futuras que nos van a ayudar a básicamente encontrar un panorama mucho más veraz y en el que la verificación de los hechos sea mucho más fácil y al alcance de todos y para que podamos evitar lo que estamos viendo no solo en las sociedades occidentales sino en muchos países del mundo últimamente con esas creaciones de realidades alternativas que están creando una polarización muy radicalizada en muchas sociedades occidentales y
que estamos viendo que tiene resultados en las democracias y en la calidad democrática de esas sociedades. ¿Y cómo son esos debates? Háblenos de esos alumnos y alumnas, cómo debaten, cómo hablan entre ellos, de qué discuten y cuáles son sus aspiraciones o sus deseos sobre los grandes temas que centran esta noche estadounidense, esta noche de elecciones, debates como el migratorio, el aborto, la economía. ¿Cuáles son los intereses? Sí, hay que hacer sí hay que subrayar un aspecto significativo de estos estudiantes, es que todos quieren hacer trabajo de campo. No quieren hacer periodismo de sillón o de sofá, sino que quieren ir a la calle y quieren hablar con los votantes, quieren hablar con los ciudadanos, quieren escuchar lo que tienen que decir sin ningún tipo de prejuicios. Todos tenemos nuestras ideas políticas, pero ellos van con una mente abierta para recoger las opiniones y los datos de aquellas comunidades, por ejemplo aquí en la ciudad de Nueva York, que están cubriendo en los 5 condados, incluido en Manhattan, donde nos encontramos. Es una generación de periodistas que de verdad quiere hacer trabajo de campo y quiere hablar con las personas para llevar esa información luego a la redacción y hacer un trabajo informativo en profundidad que pueda reflejar la realidad tal y como es. Entiendo también que además de los asuntos domésticos que les pueden interesar, aparte de ese trabajo de campo, también estarán fijándose y estarán mirando también a otros países, ¿no? Porque la actualidad internacional ahora mismo está muy caliente para los periodistas, es también un foco de interés, de noticias también muy importante. Exacto, bueno, además es que tenemos un cuerpo estudiantil que muy diverso e integrado también por muchísimas nacionalidades. Tenemos estudiantes de Australia, tenemos estudiantes del Reino Unido, de España también, también de países de Latinoamérica, de países de África y de China, de la India. Por tanto, el aula está lleno de debates interesantes a nivel internacional, en el que estos estudiantes no solo están viviendo como neoyorquinos esta elección presidencial, sino también la ven desde una lente que traen de sus propios países y ofreciendo una profundidad mucho más especial o una forma de ver las cosas muy diferente a lo que pueden estar acostumbrados los estudiantes que han crecido aquí en este país. Algunos también mirarán a España, ¿no? O dirán, ese país tiene algún interés, ¿no? Sí, claro. Algunos también se interesan por países como España o incluso Europa como continente y la Unión Europea como organismo e entidad internacional. Y tenemos estudiantes que están muy comprometidos con hacer ese periodismo internacional y muchos de ellos quieren ser corresponsales en diferentes países del mundo. También tenemos muchos estudiantes que están entusiasmados con la idea de convertirse en periodistas locales, o sea, en periodistas que puedan hacer una información para la comunidad de sus ciudades, de sus regiones, estados, en los diferentes países del mundo de donde vienen. ¿Qué sensibilidad tienen? ¿Son más de Trump o más de Harris? Bueno, como te puedes hacer una idea, la población joven, estudiantil, y más aún de una ciudad como Nueva York, que es profundamente o está dominada fundamentalmente por el Partido Demócrata, pues la mayoría de los estudiantes, a pesar de que yo no les pregunto sus opiniones políticas, pues uno puede deducir que quizás están más cercanas a la izquierda que a la derecha, quizás más cercanas al Partido Demócrata que al Partido Republicano. Pero tampoco se pueden hacer generalizaciones y también depende de dónde está situado el campus universitario. Hablando de la Universidad de Columbia, obviamente, en Nueva York, que es un campus con un cuerpo estudiantil quizá más demócrata, pero si uno va a otros rincones de Estados Unidos, a otros recintos universitarios, va a encontrar quizá la idea opuesta y un cuerpo estudiantil mucho más conservador y quizá dominado fundamentalmente por el Partido Republicano. Pues Juan Manuel Benítez, profesor de periodismo en la Universidad de Columbia en Nueva York, atendiéndonos desde nada menos que el edificio Pulitzer. Gracias por haber estado con nosotros aportando esos datos, esa visión también muy interesante de los jóvenes, de cómo ven esas elecciones y en su caso cómo están trabajando también para hacer esas noticias y trasladarlas a través de ese blog que están generando en este momento esos periodistas deseando de pisar el terreno, pisar barro, lo que hablábamos hace un momento
contacto con Josep Cuní. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Pues Marta, Miquel, interesante también el papel de los jóvenes, ¿no? En estas elecciones también se habla de que hay colectivos que pueden ser clave, otros no, los jóvenes, pero claro, es que en un país como Estados Unidos no se puede hablar de los jóvenes como un ente global, como podría ser, por ejemplo, en España, ¿no? Es un país de países. Sin duda, o sea, decir los jóvenes ahora mismo que es como En decir Estados TikTok. Unidos sí, es total, Miquel, ¿cómo lo ves? Pues mira, relacionado con estos entornos, estos ecosistemas digitales, fijaos que al final hablamos muchísimo de estos líderes de opinión que en la red o en las redes son los creadores de contenidos. Diferentes datos, ¿no? En la Convención Demócrata este agosto en Chicago, más de 200 microinfluencers estuvieron en la convención, se acreditaron y tuvieron acceso pues a los principales líderes políticos demócratas. Y en el caso de la candidatura de Donald Trump, un dato interesante. Sabéis que al final Donald Trump se fija muchísimo, tiene una parte en que la familia siempre tiene un papel predominante. Y aquí en el año 2016 y en el año 20, pues su hijo Barron Trump era adolescente. Ahora ya es mayor de edad y él y un influencer conservador de 17 años, Beau Loudon, están de alguna forma capitaneando pues esta estrategia digital muy basada pues en estos creadores de contenidos, básicamente podcasters, videopodcasters, youtubers, etcétera, que de alguna forma amplifican muchísimo el mensaje. Hablamos de creadores de contenidos o podcasters como Joe Rogan, Lex Fridman, Theo Von o Andrew Schulz, que de alguna forma liga muchísimo y conecta muchísimo con estas audiencias jóvenes, con estas comunidades de interés que de alguna forma están más allá de los medios de comunicación. Y al final pues se produce este cross-media entre las bases y la comunidad republicana y las propias comunidades de interés que generan estos creadores de contenidos. Es curioso, Marta, porque hablamos de poder, hablamos de influencia. Aquí parece que entre los políticos no ha terminado de cuajar eso, no han terminado de creerse ese papel de esos influencers, de esas otras formas de llegar a los ciudadanos, a los jóvenes. No sé por qué. Bueno, yo creo que en esta campaña, de hecho, ambos candidatos han hecho un esfuerzo, por ejemplo, en ir a los podcasts, que efectivamente tienen una audiencia bastante más joven. Sí, yo hablo del caso español. Ah, del caso español. Yo hablo del caso español. En Estados Unidos tengo claro que sí, que como nos cuenta Miquel, allí lo tienen claro, esa influencia y la explotan, pero no sé si es un caso estadounidense, porque aquí no lo hemos terminado de ver eso. Perdón. No, a ver, hubo un intento en la última campaña electoral. Sí, alguna entrevista, sí, por parte del presidente. Pero una cosa como muy de experimentar, ¿no? Muy de última hora, muy forzado porque estaba realmente casi a la desesperada y empezó a acudir incluso fue a algún podcast, fue a medios de comunicación que el presidente del gobierno, por ejemplo, habitualmente no frecuenta. Pero se ha olvidado todo eso. Y fíjate, de alguna manera lo voy a conectar con otra cosa, ¿no? Se está reprochando mucho estos días, lleva varios días desde que estalló el tema de la Dana, desaparecido de los medios de comunicación y sin contestar ninguna pregunta, Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana. Los medios tradicionales más importantes le han pedido entrevistas, él las ha rechazado, incluida Radio Televisión Española, y sin embargo hoy se ha ido a 13 Televisión, esta noche, ¿no? Después de haber estado desaparecido prácticamente una semana en una situación como esta, de no dar ruedas de prensa, de no comparecer en los medios principales, se ha ido a un canal TDT muy minoritario, muy partidario de ese sector ideológico, y con esto quiero trascender, y es decir, me parece una antigualla ese tipo de estrategia, ¿no? En la que por un lado te escondes y por otro lado cuando apareces en un medio muy partidario, muy minoritario, muy tuyo, en el que sabes que vas a tener una entrevista cómoda. Me parece una estrategia de comunicación muy pasada, muy antigua y muy equivocada. Bueno, pero es verdad que esto es lo habitual, ¿eh? Uh-huh. Quiero decir, pero en este caso mal. puede tener otra dimensión, porque yo creo que además en situaciones de crisis los líderes políticos tienen que hacer comparecencias. Yo entiendo que puede haber alguna con carácter institucional y blindadas, pero tienen que ser las muy reducidas. Plantarse, ser claros, además en lo que ocurrió ante la Dana, en situaciones de clara incertidumbre,
intentar transmitir claridad en los datos y serenidad y estar abiertos a las preguntas. Pero esto de que el líder político vaya al medio donde presumiblemente le van a tratar mejor está extendidísimo y es una cosa que yo nunca he entendido. Porque eso empobrece en buena medida el debate. Yo no digo que se vaya según qué sitio simplemente para que te agredan. Eso no. Pero todos podemos diferenciar. Y a todos nos pasan conversaciones cotidianas. Intenta hablar con alguien que no opine lo mismo que tú, porque quizás aprendes algo, te enriqueces algo, claro, y conseguimos entre todos mejorar la calidad de nuestro debate político, que está bastante depauperado. Decía Jorge, de todas maneras, antes un factor que ha quedado colgado y que a mí me parece muy interesante, que es el voto de las mujeres. Yo que sí que creo que hay mujeres machistas, de la misma manera que no hay hombres feministas, me perdonan los presentes, no digo que no haya hombres que no defiendan la igualdad. Digo hombres feministas. Creo que las mujeres machistas que operan en una doble dirección, las que lo son por convicción y votan a Trump, y aquellas que eran de un feminismo tan genuino que decidieron darle la espalda a Hillary, creo que fueron bastante determinantes en que al final Clinton no lograra convertirse en la primera mujer en presidir a Estados Unidos. Me gustaría ver después de estas elecciones cómo ha operado el voto femenino y feminista en torno a Kamala Harris. Una cuestión interesante en torno a eso es que, bueno, lo que dicen las encuestas previas es que 2/3 de las mujeres jóvenes apoyan abiertamente a Harris frente a un 40% de hombres jóvenes, lo cual creo que es un dato que es una tendencia, ¿no? Que también lo vemos en España como una parte, ¿no? Hay como esa brecha en la juventud que se empieza a abrir, que es preocupante y que tiene que ver también probablemente con los cambios sociales que se dan y con esas dinámicas de redes, ¿no? De redes digitales. Yo creo que sí que hay, bueno, antes lo que decía Marta, ¿no? Cómo mucha juventud se informa a través de TikTok, cómo opera el algoritmo, cómo hay otras redes, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en Estados Unidos 4chan también, que fue una red clave, que es además cerrada, ¿no? Porque son como esos espacios así como bajo fondos, ¿no? De internet que operan y que es donde, bueno, se mueve esta extrema derecha, donde se mueve Trump. Y claro, lo preocupante es que los espacios más abiertos, como es X, que es donde se mueven los demócratas, están controlados por un tipo que apoya abiertamente a Trump, que sabemos que adultera el algoritmo. Entonces, claro, es muy desasosegante, porque incluso en esos espacios abiertos acaba funcionando una cámara de eco que provoca ese sesgo, que acaba reforzando esos sesgos y que además te está condicionando. Entonces, sobre todo en gente joven, realmente, bueno, pues esa idea que vimos en la primera campaña de Trump, de que, bueno, el hombre blanco americano que se quedaba desprotegido por la globalización, que venía a los migrantes, bueno, ahora hay una actualización de eso, que sigue siendo el hombre blanco, pero es el hombre blanco joven que se ve amenazado en ciertos valores, ¿no? Por la amenaza también del feminismo, que se vincula en Estados Unidos con la idea del aborto, ¿no? Que está ahí en campaña como el tercer elemento clave para esta campaña. Y entonces eso también es interesante, da que pensar qué efecto están teniendo las redes sociales para que luego tengamos ya no solamente esa polarización social, sino ese efecto tan preocupante, sobre todo en varones jóvenes, que están empezando a tener, si en la época del primer Trump era un resentimiento por una cuestión de clase social y económica, ahora estamos teniendo un resentimiento por unos varones que se sienten agredidos y que encuentran en Trump también una respuesta, y en estas redes una respuesta simplista, fácil y que no atiende, desde luego, a la complejidad de los cambios sociales que vivimos. Pero es curioso porque yo leí el otro día un reportaje aludiendo a eso, pero al votante joven demócrata o presuntamente demócrata, o que cabría pensar, pero fíjate que Obama, perdona la interrupción, sí, pero fíjate que Obama ha tenido que salir pidiendo a sus votantes jóvenes que por favor no se dejen llevar por los cantos de sirena que hablan de que Harris es feminista, de que va a ir a por ellos, de que, porque es tan fuerte, sí, ya digamos, el elemento que ha tenido que salir Obama enérgicamente. O sea, la verdad que esta semana los dos Obama, ¿no? Tanto Michelle como Barack Obama han tenido que salir. Michelle Obama, como antes comentábamos, ¿no? Incentivando a las mujeres de recuerden por favor que el voto es secreto, que ustedes van, díganle a su marido que han votado a Trump, pero voten realmente lo que ustedes creen. Y ha tenido que salir Barack Obama diciendo a la juventud y a sus bases, diciendo, por favor, no hagáis lo de Hillary, apoyad claramente a Harris. Sí, pero eso que haya varones jóvenes, digamos, que estén abrazando el extremismo porque se sienten muy acogotados por el florecimiento de las mujeres después de milenios sojuzgadas, maltratadas, violentadas, bueno, es más difícil de entender que esa amenaza la sientan
hombres teóricamente que no simpatizan con ese ideario. Es decir, a mí el otro día me parecía, no sé cómo explicarlo, pero sí que me parecía que es una cuestión que además no es ajena a lo que está ocurriendo en España, ¿no? O sea, empiezas a escuchar a tu alrededor muchas voces de hombres que se sienten hostigados, acorralados. Bueno, con el caso Rejón lo hemos vivido, injustamente, algunos claramente, pero y que no están en el extremismo ideológico, digamos. Que vienen de la izquierda, pero yo creo que hay la cuestión, y también, bueno, no sé, a Marta que trabajas estas cosas, ¿no? ¿Cómo opera también los algoritmos de las redes para en personas, ¿no?, que pueden ser más progresistas o que pueden de alguna manera, ¿no?, estar promotores de la igualdad, etcétera, que acaben con discursos y acaben con cuestiones que dices, madre mía, ¿no? O sea, ¿cómo opera ese sesgo ahí, ¿no? Bueno, es que también, o sea, a veces la culpa la tiene el algoritmo y a veces la culpa también la tiene la izquierda, ¿no? Hay que decir, porque, ella sola se... Ese es un titular maravilloso, ¿eh? ¿Estamos hablando de España o de Estados Unidos? Hace un rato estábamos hablando de estos podcasters, ¿no?, que están acompañando un poco a la juventud, que es gente como Lex Fridman, como Joe Rogan, etcétera. Toda esta gente es de derechas. Lo que pasa es que es una derecha, digamos, más ilustrada y sobre todo una derecha que se junta en los podcasts para hablar de sus sentimientos. Es decir, son como una manosfera que ya no se manifiesta de forma violenta, que ya no se manifiesta de forma, no sé, poco cabal, ¿no?, sino que de hecho son ingenieros de robótica. Pues Andrew Huberman es, no sé, un seductor profesor de Stanford que es especialista en visión y que sin embargo habla de los sentimientos de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una nueva generación de jóvenes que probablemente se encuentran mucho más cómodos hablando de sus sentimientos, de su vida interior, de su espiritualidad y todos estos aspectos que antes estaban más asociados a la izquierda en ese círculo tan particular, pero también tan interesante que la izquierda no ha sabido, no sé, manifestar. Y en este caso yo añadiría que desde el año 20 los movimientos conservadores y ultraconservadores han sabido encontrar desde un punto de vista articular una comunidad alrededor de esta rabia hacia lo que suena izquierda. Es el concepto woke, ¿no?, que de alguna forma no solo Trump capitaliza y sus seguidores capitalizan, sino, por ejemplo, en esta campaña electoral, Ron DeSantis, el gobernador que estuvo en las primarias, también tenía una cruzada anti-woke directamente contra Disney por su apoyo a los derechos civiles o a los derechos LGTBI. Es decir, el wokeismo es algo que de alguna forma también articula a toda esta comunidad contra los derechos feministas, civiles, de diversidad, etcétera, etcétera. Y al final es, como diríamos, es la polémica y la emoción de alguna forma conectan este engagement, estas conexiones contra esta diversidad cultural que tiene gran parte del país. El país está dividido, al final Estados Unidos está dividido desde un punto de vista de los que piensan desde una visión más liberal y desde una visión más conservadora, y esto se canaliza a través de estos movimientos anti-woke. Pues Miquel Pellicer, periodista, antropólogo, experto en comunicación política, autor de La comunicación en la era Trump. Gracias por habernos acompañado en este especial informativo 24 horas, contando esas elecciones, analizando lo que estamos tratando en estas elecciones, las redes sociales, los jóvenes, todos, muchos aspectos, cientos de aspectos distintos para tratar de comprender lo que está pasando en Estados Unidos con estas elecciones cruciales. Pregunta del día, Kamala Harris, Donald Trump. Por último, Miquel, te traslado la pregunta del día. ¿Quién crees, no quién quieres, sino quién crees que será el próximo presidente de los Estados Unidos? Me cuesta muchísimo mojarme. Espero que no sea Trump. Vale, pues ya te has mojado bien, ¿eh? Gracias, Miquel. Gracias a vosotros.